Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de Hay Derecho, de la Fundación Hay Derecho. Bienvenidas y bienvenidos. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es José Ramón Couso. Soy patrono de la Fundación y abogado. Hoy tengo el honor de hacer la moderación de esta jornada, en la que me van a acompañar brillantes juristas, amigos, que han tenido la deferencia de acceder a participar en esta jornada que va a versar sobre el Estado de Derecho y la situación que tenemos como consecuencia de la pandemia COVID. Es necesario reforzar las garantías y los derechos fundamentales individuales, qué consecuencias se derivan de la legislación extraordinaria, qué actuaciones deben ser valoradas e enjuiciadas. Ha habido un menoscabo de estos derechos. Esos son algunos de los temas que vamos a tratar, además de la situación y la responsabilidad derivada de esta situación tan extraordinaria. En este sentido, debo, en primer lugar, aparte de agradecer, por supuesto, la participación de todos ustedes, participación que está siendo muy nutrida y en la que nos acompañan, además, personas de diversos países, con las cuales le doy nuestra más cariñosa salutación, nuestra bienvenida. Quiero hacer referencia a que en estas fechas se cumple el 10º aniversario de la creación de Derecho, primero como blog y ya 5 años como fundación, en la que tenemos la preocupación de mantener temas de actualizar, de analizarlos desde un punto de vista de transparencia, jurídico, pero también contando, por supuesto, con colaboradores o con participantes panelistas, en este caso tan interesantes como y tan brillantes como los que nos acompañan. El objeto de la jornada, como decía, es valorar esa situación sanitaria, económica, social generada, ver que esta legislación de urgencia, en ocasiones contradictoria, ha limitado o ha modificado derechos y libertades fundamentales, que estas limitaciones son excepcionales y que requieren, por supuesto, como decía antes, de un análisis jurídico. También, si nos da tiempo, en el debate hablaremos de cuestiones relativas con la transparencia en la acción de gobierno y en la normativa de utilización de esta legislación excepcional para otras finalidades. Invito a todos los participantes en la jornada a que a través de esta plataforma de Zoom, si nos ven a través de ella, a través del botón de preguntas y respuestas que verán en la parte inferior de la pantalla, puedan formular las preguntas que crean oportunas o las opiniones que crean precisas para que sean objeto de debate al final de esta jornada, que valoramos que tenga una duración aproximada o máxima, mejor dicho, de 90 minutos. En ese sentido, también a quienes nos acompañen, nos visualicen posteriormente en YouTube, ya sea en directo, que también pueden hacerlo, o posteriormente, pues les doy la bienvenida y les animo a que visiten la web de la Fundación Hay Derecho y que vean las distintas actividades que realizamos, o bien a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de LinkedIn. Voy a hacer ya, sin más introducciones, la presentación de quien va a ser la primera persona que intervenga, que es Mariano Izquierdo. Ahora haré una breve reseña curricular que nos va a hacer una introducción y posteriormente haremos una serie de cuestiones, formaremos una serie de cuestiones entre los otros 3 panelistas que me permitiré, para no hablar yo excesivamente al principio de la jornada, me permitiré presentarles tras la intervención de Mariano Izquierdo, que son Carmen Muñoz, Alain Navarro y Alfredo Muñoz. Hago una muy breve reseña de Mariano, su querido admirado Mariano Izquierdo Tolsada, que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense, aunque ya impartió también su docencia en otras universidades, como la Universidad de Extremadura, en ICADE y en La Laguna. Es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, además de consejero académico del despacho Cuatro Casas González Pereira. Como todos sabemos, es autor de numerosas publicaciones en materia de derecho civil, sobre domicilio, propiedad horizontal, competencias legislativas de las comunidades autónomas, interpretación de normas, modo de adquirir la propiedad, concursal, patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más de un centenar de publicaciones en materia de responsabilidad civil. Yo creo que es el referente en esta materia entre nuestros juristas en España y ha obtenido diversos premios de investigación jurídica, como el premio Mafre en 2002, el diario La en 2011, y hay algunas de sus publicaciones que son ya un clásico, si me lo permite Mariano. Aspectos civiles del nuevo Código Penal del año 96, el sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, con sus distintos capítulos sobre la responsabilidad civil,
y además también y sobre todo creo que responsabilidad civil extracontractual, parte general, que sigue actualizándose año a año y que es un verdadero referente. Podría hablar mucho más tiempo sobre su extensa y fructuosísima carrera docente, pero creo que lo más importante es recordar que es un auténtico especialista en materia de responsabilidad y que ha impartido su docencia tanto en España como en numerosos foros como universidades extranjeras. Mariano, muchísimas gracias por volver a colaborar con Hay Derecho, aparte que también tus colaboraciones en el blog de nuestra fundación han sido muy importantes y relevantes, y tienes la palabra. Y te conmino nuevamente, y discúlpame, pues a ser, por favor, limitado en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a Hay Derecho por vuestra invitación y muchas felicidades a Hay Derecho por estos 10 años, luchando en la medida en la que podéis por el Estado de Derecho, no solo en efecto a través de los 5 primeros años con el blog, que luego ha continuado, sino lo que son presentaciones de libros, celebración de conferencias, coloquios, premios cada año acerca de quién es la persona o personas que más han destacado en la defensa del Estado de Derecho. Felicidades. Un gusto poder estar esta tarde con vosotros. Y como vas a ser inclemente con el tiempo, voy directamente a lo que quiero. Que va a ser primero una especie de introito, que es lo que más conecta con el título general del encuentro que para el que hoy nos habéis convocado, y luego una especie de cronograma, pero que va a terminar con el mismo introito. ¿A qué quiero referirme con esto? Pues me refiero a que el 14 de septiembre pasado, el teniente fiscal Luis Navajas hizo público su informe de unas 300 páginas en el cual se solicita la inadmisión de todas las querellas planteadas contra el Ejecutivo, bien sea por homicidios o lesiones imprudentes, prevaricación administrativa, omisión del deber de socorro e incluso, lo cual me parece llamativo, de posibles delitos de seguridad contra la seguridad y la higiene en el trabajo. No hay nada que investigar. No existe ni tan siquiera indicio alguno de que pueda haber habido infracción de deberes de ninguna clase. Entre comillas, no hay ninguna actuación que hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos acaecidos. Y es más, y también entre comillas, es imposible afirmar que haya actuación alguna que pudiera haber evitado los desgraciados efectos producidos por la pandemia. Pero el caso es que el 16 de noviembre, hace menos de un mes, el Instituto Leibniz de Investigación Financiera, que no es una peña gastronómica ni un comité de presuntos expertos de identidad desconocida, sino alguien que se ha destacado por su actividad y que ha publicado nada menos que en Weltwoche, pues un estudio con datos empíricos comparando la propagación de la enfermedad y las medidas para contenerla en cada lo que ellos llaman ahí regiones, en cada una de las regiones. Costes económicos y sociales, en fin. 16 de noviembre. Destaco 2 datos de lo que me he podido yo, que no lo he tenido la ocasión de ver completo, ver en ese informe. Y es que si nuestro presidente del gobierno ha dicho que gracias a las medidas adoptadas por el gobierno se han salvado 450.000 vidas, el Instituto Leibniz dice que 4.000. Y segundo dato, si se evalúan solo las semanas anteriores a la declaración del estado de alarma, el Instituto Leibniz dice que se habrían salvado 3/4 partes de las muertes. Pero no, la Fiscalía dice que no hay nada que investigar. Creo que esto conecta directamente, en bloque, de lleno, con el título genérico de nuestro coloquio de hoy. Pero ahora voy al cronograma. Voy por orden cronológico. ¿Quién es José Antonio Nieto? Pues un médico muy reconocido en la policía como gran especialista durante muchos años en prevención de riesgos laborales. El 24 de enero firmó una instrucción con recomendaciones muy concretas para los funcionarios en las fronteras aéreas, policía y guardia civil. Usen ustedes guantes de nitrilo, usen mascarillas,
eviten contactos con personas que presenten síntomas de afecciones respiratorias. Así se está haciendo, decía el informe, en aeropuertos de bastantes países, América, Europa y Asia. El informe se recibió con mucha atención en la policía, pero causó un profundo malestar en sanidad. Tanto que solo una semana después, siguiente fecha, el 31 de enero, el señor, no diré doctor, Simón, dijo: la policía no es un grupo de riesgo, no es un grupo prioritario, solo se van a provocar a lo sumo uno o algunos contagios, ¿verdad? De paso sentó muy mal también en Interior y el resultado fue que a José Antonio Nieto se le destituyó por crear alarma social, 4 meses antes de su jubilación. Segunda fecha, en realidad tercera, pero en fin, segundo aspecto que quiero. Lo que se dio en llamar la bomba biológica. Milán, 19 de febrero. Partido Atalanta-Valencia. Italia ya estaba como estaba. Pero los aviones venían a chorros a nuestros aeropuertos y siguieron viniendo el fin de semana del 28 y 29 de febrero, así como del 7 y del 8 de marzo. Siguiente fecha, 2 de marzo. El informe europeo que alertaba de la rápida propagación del virus. Y de hecho, en la última reunión mantenida entre el gobierno y las comunidades autónomas, la última de febrero, no pocas de las comunidades autónomas insistían en la necesidad de endurecer las medidas y, entre comillas de nuevo, evitar contactos prolongados de personas y en especial en espacios cerrados. Ese mismo día 2, Cofares explicaba que la Agencia Española del Medicamento había comenzado a requisar las mascarillas. Sanidad ese mismo día estaba bloqueando los pedidos, informaba Cofares también, que venían del extranjero. Y el señor Simón continuaba diciendo que no pasa nada, que no hace falta ni siquiera que haya mascarillas en las farmacias y que los farmacéuticos no constituyen tampoco grupo de riesgo. También ese mismo día 2, sí, el gobierno habló ya de medidas de urgencia, de las que destaco 2 concretamente. Una, en efecto, desviación de las mascarillas a los hospitales y falta de provisión automática desde ese momento de las farmacias que ya las tenían compradas y pagadas. Y 2, a pesar de todo, se animaba a los niños a ir al colegio, a los universitarios a ir a las facultades y también se animaba a tomar las calles el domingo siguiente. Había que ponerle el lazo, el broche, la medalla a la iniciativa legislativa que esa semana se estaba ya cociendo en sus últimos hervores. Así que, bien, ese sábado, día 7, otra fecha, sigo avanzando en el calendario, se celebró en Madrid el concierto de Isabel Pantoja, el partido Atlético de Madrid-Sevilla, el día 8 por la mañana, domingo, el meeting de Vox en Vistalegre, y esa tarde más de 150.000 personas en Madrid y varios cientos de miles en grandes capitales de toda España, pues se manifestaron en las calles y entre ellos pues estaba Carmen Calvo, te va la vida en ello, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y naturalmente Irene Montero, que 2 días después les decía a sus subordinados, cuando le preguntaban qué tal en la manifestación, pues, tía, podría haber ido más gente, pero es que el virus... En fin, en conclusión, podemos extraer de todo esto un átimo, dirían los italianos, indicio de responsabilidades. Yo creo que en materia de responsabilidad civil hay un inconveniente evidente para todo aquel que, sin ser sanitario, va a ser imposible que demuestre si se contagió visitando a un pariente, acudiendo a un mitin de un partido político, en una manifestación en la calle o recogiendo un paquete de Amazon del portal de su casa. Cosa distinta es los sanitarios, a quienes todos vimos en televisión protegidos con
trajes confeccionados con bolsas de basura, zurciditos que traían desde casa. Y de hecho ha habido condenas en los tribunales superiores de justicia. Por lo pronto lo hubo muy tempranamente en Aragón, en el País Vasco. Así que si nos fijamos única y exclusivamente, no hablo ya de la causalidad, el daño es evidente, pero no hablo de la causalidad, sino del primer elemento de la responsabilidad, tanto civil como penal, la acción u omisión, pues habría que evaluarla, ¿no? Habría que evaluarla. Yo por decir que ha habido como poco imprudencia grave, y a lo mejor algo más, hay que recordar lo que es el dolo eventual, ¿no? Mirar para otro lado cuando viene toda suerte de amenazas de todo tipo y se tiene información cumplida de las mismas y a pesar de todo asumirlas, porque yo lo que quiero es escapar del control de esta pareja de la Guardia Civil que quiere detener mi coche, ya que lo llevo cargado de droga en el maletero y lo que hago es acelerar y se me alcanza como altamente probable que lesione a alguno de ellos. No lo quiero hacer, no es dolo directo, pero lo planteo aquí como pregunta. También lo planteé en vuestro blog y me gané las descalificaciones de algún conspicuo civilista que dijo que estaba yo cometiendo delito de calumnia. Y que estas cosas de la pandemia pues son riesgos generales de la vida, mala suerte, no hay por tanto causalidad ninguna. No me cabe la menor duda de que en efecto hay fuerza mayor en lo que es la pandemia en sí, sucesos que no hubieran podido preverse o que aun previstos fueran inevitables. Pero si nos fijamos en esto último, ¿era inevitable de todo punto todo lo que ocurrió después? Se dice, entonces también cometieron el mismo grado de imprudencia como poco los padres que permitieron o que alentaron a que sus hijos fueran a determinado mitin o a determinada manifestación o a determinado concierto. Hombre, no me compare usted la diligencia exigible al padre o madre o al ciudadano que recibe la información que recibe de la prensa, de la televisión, de la radio y de su gobierno, con la diligencia exigible a los gestores de los servicios públicos que la tienen completa. De manera que a mí todo lo que tenga que ver con la fuerza mayor en ese punto me parece próximo a la tomadura de pelo. Y termino, como ves, cumpliendo con las exigencias de tiempo, pero enlazando con lo que dije que era el introito. Informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo diciendo que no se investigue nada. Es muy bonito el palacio que hay en la calle Fortuny número 4 haciendo manzana con el Paseo de la Castellana 17, Fiscalía General del Estado. Palacete que fue construido por la familia del Marqués de Fontalba, que se abrió en 1912 y que en 1914 el ayuntamiento le dio el premio al edificio más destacado por sus valores estéticos, incluidos los jardines. No sé si habrá cipreses. Si los hay, me temo que la sombra del ciprés es alargada, como la de Delibes. Quedo a tu disposición, José Ramón. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, porque creo que ha sido rotunda y brillante tu exposición, como siempre, y te agradezco que te hayas ajustado al tiempo de forma absolutamente milimétrica. A continuación, el debate da un giro, porque como tenemos pactado, además de esta introducción, por la cual le vuelvo a dar la enhorabuena a Mariano por su contundencia y claridad, a continuación, otros tres admirados profesores, y lo digo en global, pero ahora me detendré en su referencia curricular de cada uno de ellos, una forma de suerte de pregunta-respuesta para hacer más amenas las distintas intervenciones, más ágil, más que más amenas, porque amenas van a ser sin duda, van a intervenir en función de cómo tengan planificado, con diversas preguntas que nos han hecho llegar, ¿no? Algunas sobre materias que bueno, pues creo que son de enorme relevancia. Sin más, empiezo a hacer la presentación de Carmen Muñoz, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense y codirectora del Grupo de Investigación de la Universidad sobre Derecho de Daños y Derecho a la Contratación. Es doctora también en Derecho por la Universidad Complutense, autora de numerosas monografías,
la última precisamente sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento judicial del derecho europeo. Yo creo que sobre eso algunas preguntas que tenemos nos podrá clarificar alguna cuestión. También tiene numerosas intervenciones y capítulos en libros, sobre todo en derecho de contratos, de consumo, de responsabilidad civil, propiedad horizontal, derecho de edificación, vivienda, familia, sucesiones. Además es miembro de varios proyectos de investigación en la Red de Excelencia de Investigación, Justicia Civil, Análisis y Perspectiva. Es miembro del European Law Institute y del Instituto de Desarrollo y Análisis de Derecho de Familia en España y de la Women in Legal World, que creo que ayer celebró un acto magnífico y también doy enhorabuena porque es una asociación que realmente admiro profundamente. Y además, tengo que decirlo, es la flamante premio de la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Madrid, en una reñida competición, premio que tuvimos la suerte de poder dárselo personalmente. Hablo a continuación de la referencia curricular de salario. Bueno, muchas gracias, Carmen, no te lo puedo decir, ahora te doy la palabra. Hablo a continuación de salario Navarro Lérida. También es profesor de la Universidad Complutense, en este caso en la disciplina de Derecho Mercantil, perdón, de la Universidad de Castilla-La Mancha, me he equivocado, perdóname. Tiene diversos trabajos de investigación sobre derecho de sociedades, derecho concursal, sistema financiero, cooperativas, blockchain, y ha tenido estancias de investigación en Turín, en Bonn y en Harvard, ni más ni menos. Autora de 3 monografías, más de 40 contribuciones en libros colectivos y artículos, miembro de 9 proyectos de investigación de I+D, ponente en 7 ediciones de los seminarios de Harvard Complutense, cual es un auténtico lujo, si algún año podemos ir para allá. Investigadora de la European Banking Institute en Frankfurt, miembro del Grupo de Investigación de Derecho de Daños en la Facultad de Derecho de la Complutense, profesora invitada a la Universidad de Varsovia, profesora y coordinadora en cursos en diversas empresas como Repsol y Ferrovial y miembro del Comité Académico de la Universidad Corporativa de Repsol. Premio también al trabajo de investigación 2013-14 en la Escuela de Estudios Cooperativos y premio 26º Premio Nacional de Investigación Contable del ICAC, miembro de la Red de Profesores Promotores de Emprendimiento, del Consejo de Redacción de Deusto, del Comité de Dirección de la Asociación de Estudios Cooperativos y muchísimas cosas más. Doctora en Derecho también por la Complutense. Y disculpar que vaya tan rápido, pero también tengo que hacer una reseña a mi querido compañero y amigo Alfredo también. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense, Premio Tesis Doctorales del Congreso de los Diputados en especial de Derecho Mercantil, profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Complutense, director de Diploma de Alta Especialización en Blockchain en la Escuela de Práctica Jurídica, subdirector de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Complutense, miembro del Grupo de Trabajo de Transición Digital de la Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Además, ha realizado estancias de investigación en las universidades de Göttingen, en Bonn, en Harvard Law School en Estados Unidos, investigador en varios proyectos, entre ellos el proyecto de investigación contable, también premiado en el ICAC, y del Grupo de Investigación en Derecho de Daños de la Complutense, Research Fellow en la Digital Euro Association en Alemania, numerosas publicaciones en sociedades, contabilidad, concursal, mercados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas y además abogado. O sea, disculpar, me he querido extender sobre ello porque realmente creo que es un panel insuperable en estas intervenciones. Y ya sin más, porque hablo demasiado y estamos muy limitados de tiempo y ya veo que además hay preguntas, voy a lanzar la primera. La primera que hace referencia, en mi opinión, al tema del ajuste o no de la normativa española, el problema de la concurrencia de leyes, la ley de régimen jurídico del sector público, la ley de productores defectuosos. Y la cuestión podría ser si realmente, como sabemos, había un recurso interpuesto por la Comisión Europea contra el Reino de España recientemente, creo que fue el 31 de julio de 2020, por una posible vulneración por parte de un artículo de los principios de la ley de régimen jurídico del sector público, de los principios de equivalencia y efectividad. No sé si puede ocurrir también algo parecido en la normativa, creo recordar el artículo 34, que habla de la no responsabilidad de la administración por riesgos de desarrollo, y si nuestra normativa interna podría estar quizá prestando eficacia a la normativa europea. Y esta es una pregunta que me gustaría, para abrir el fuego, Carmen, si te apetece responder. No sé si lo ves y te lanzo el guante, Carmen. Muchísimas gracias. Acepto el guante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a la Fundación Hay Derecho, es todo un éxito.
y muchas gracias también a ti por todas esas palabras y esa presentación. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, respecto de este tema, vamos a lo importante. Vamos a ver, lo curioso es que ahora con el tema de la pandemia se han desarrollado multitud de patologías, infecciones, medicamentos, productos y servicios que ponen en tela de juicio realmente si puede haber en un momento dado un tema de responsabilidad del Estado. Cuando nos planteamos que toda esta utilización de tratamientos, de medicamentos y demás puede ser objeto de reclamación, el propio Gobierno ya admitió en uno de los Reales Decretos de marzo del 20 que el incremento de demandas sería masiva en este aspecto. Bueno, pues partiendo de esta premisa hay una realidad y es que hay una directiva, la Directiva 85/374 sobre productos defectuosos, y que esta directiva fue trasladada a nuestro derecho interno, primero a través de la Ley de Productos Defectuosos y finalmente a través de la Ley General de Consumidores en el año 2007. ¿Qué hace esta directiva? Bueno, pues esta directiva lo que establece es un régimen armonizador de máximos, buscando o pretendiendo que todos los Estados miembros nos ajustemos lo más posible a la misma para que se permita el libre mercado, para facilitar el tránsito. Bueno, en definitiva, es una directiva de consumidores, sí, pero también una directiva de defensa de los mercados en este mercado único. Esta directiva lo que establece, sin ninguna duda, es el derecho de cualquier perjudicado a reclamar cuando sufra daños por un producto defectuoso. Lo que tiene que probar es el daño, el producto defectuoso, la existencia del producto defectuoso, el daño y la relación de causalidad, sin exigir ningún criterio de culpa. Con lo cual, nuestra ley traslada esta idea a la directiva y acoge tal criterio. Finalmente, nos encontraremos que el artículo 34, uno de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y nuestro derecho, lo que determinan es que el Estado no responderá cuando los estados del conocimiento, de la ciencia y de la técnica no permitan conocer que los defectos existían al tiempo en el que el producto se pone en el mercado. Es decir, aquello que se conoce como riesgos del desarrollo. Nuestra ley dice, nuestra ley de productos defectuosos que transpone la directiva dice lo mismo que luego dice después la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015. ¿Cuál es el problema? El problema es que la directiva, que repito que es una directiva de máximos, no es una directiva nunca de mínimos, y que pretende esa armonización normativa, lo que no quiere es que los estados protejan mucho más allá y que haya una armonización lo más absoluta posible entre todos los estados miembros. Pero también es verdad que en el artículo 15 de la directiva lo que dice es a los Estados miembros que en determinadas materias tasadas, pero muy tasadas, pueden los Estados miembros adoptar una postura diferente. Y en este caso permite que, respondiendo en los productores, importadores, fabricantes, imaginemos ahora mismo el Estado con toda la importación de productos para atender a la pandemia que ha realizado. Bueno, pues lo que dice es que los Estados pueden optar en determinados aspectos muy tasados en que el productor, repito, fabricante o importador, pueda responder por esos riesgos del desarrollo. Y da esa opción y nada más que esa opción. ¿Qué ocurre? Que el texto de consumidores sí acepta esa opción y lo que hace es desarrollar que el productor no va a responder, que el productor sí va a responder en tres supuestos, cuando se trate de medicamentos, de alimentos y de productos alimentarios. Con lo cual, esta aprobación, esta transposición aprobada por el derecho europeo, es más, es que fue presentada a la Comisión, porque lo que sí se estableció es que cualquier Estado que estuviera estableciendo mayor protección a sus ciudadanos, lo que tenía es que comunicarlo y que la Comisión informaría de ello a los demás Estados miembros. España en eso, igual que Luxemburgo, Alemania ya lo había hecho anteriormente, mucho antes de la directiva, a raíz de la talidomina, sí que regulaban el tema o sí que establecían que en materia de medicamentos los Estados iban a responder en cualquier caso o el productor iba a responder en cualquier caso. Bueno, pues cuando nuestra norma interna transpone esta directiva y se acoge a esta opción, nos encontramos
encontramos con que protege mucho más de lo que luego lo haría la ley de régimen jurídico del sector en el artículo 34.1. ¿Por qué? Pues porque el artículo 34.1 lo que ha mantenido es que en cualquier caso el Estado no va a responder en los supuestos de riesgos del desarrollo. ¿Puede la ley administrativa hacer esto? Pues hombre, yo tengo mis dudas, ¿eh? Estamos hablando de la ley 40 del año 2015. Tengo mis dudas por una razón fundamental, porque si la directiva de ámbito europeo nos está dando unas pautas para todo lo que sea productos defectuosos, y ahí está todo el tema de los medicamentos principalmente, lo que está pidiendo es que todos tengamos una normativa similar, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso la Administración lo que está impidiendo es que cuando haya una demanda contra el Estado, porque en definitiva se pueda alegar que no existía conocimiento al tiempo en el que el medicamento se puso en el mercado, el Estado va a pretender liberarse de responsabilidad. Me cuesta admitir que esto puede ocurrir. Ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han condenado a Alemania, otra en el año 2011, donde se dice que si el derecho interno contempla la posibilidad de que se responde por los riesgos del desarrollo, hay que acoger esa normativa porque tiene carácter rango de directiva y en consecuencia obliga a todos. El Estado español tendrá que cambiar, mucho me temo, el artículo 34.1 o al menos que se limite a temas de medicamentos, alimentos y productos alimentarios. Esa es... Muchísimas gracias, Carmen. A mí me ha quedado absolutamente claro y más tu exposición ha sido totalmente secuencial y parece, bueno, parece que habrá que hacer esa modificación legislativa. Yo quiero introducir un tema que creo que es muy relevante, si me permitís, que es el tema de las vacunas y hacer una cita del vicepresidente de la Comisión Europea, ni más ni menos, que recientemente comentó que producir la vacuna solo es la mitad de la batalla que tenemos por delante. Digo textualmente, también tenemos que asegurar el acceso justo, amplio e igualitario a la vacuna lo antes posible, no solo para los europeos, sino también para el resto del mundo. Es verdad que una vez descubierta la vacuna parece y empezada ya su reparto, y en el Reino Unido hemos visto ya que se han empezado a poner las vacunas a particulares. Parece que la lucha contra esta maldición o esta pandemia pues está encauzada, pero desde luego no se ha acabado, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría, no sé, plantear qué se puede hacer, tanto desde los poderes públicos como desde los ámbitos privados para conseguir esta finalidad de acceso a la vacuna. ¿Qué instrumentos se pueden establecer para coordinarlo? También teniendo en cuenta el ámbito del derecho, por supuesto, y el derecho de contratos en la distribución, patentes, etcétera. No sé, Sagrario, si te apetece responder a esto, porque sé que has hablado en distintos foros sobre el tema de la vacuna y te agradezco también nuevamente tu presencia en iDerecho. Mil gracias, José Ramón. Bueno, en primer lugar, agradecer rápidamente a iDerecho y felicitarle precisamente por los 10 años que cumple. Y sí que me gustaría aportar, ¿no? Es verdad que, claro, nosotros hablamos de la vacuna y todo el mundo está muy contento con el tema de la vacuna, pero efectivamente, llegada la vacuna, hay un problema real de distribución y de logística. Enlazando también con lo que decía Carmen, el tema también de los productos defectuosos o medicaciones y la vacuna, y sin perjuicio del tema de responsabilidad a la que llegaremos, yo quiero ponerme en un peldaño anterior, que es en el peldaño de la distribución de esa vacuna. Y plantearme lo siguiente, porque cuando me invitaron al seminario yo pensé que alejado, o al principio pensé que alejado está el tema que yo traigo de los derechos fundamentales. Y enseguida le empecé a dar vueltas al asunto y llegué a la conclusión de que no tanto por lo siguiente. El tema de la vacuna siempre se ha tratado desde la perspectiva de las obligaciones, pero nunca del derecho, es decir, del derecho que podemos tener todos a acceder a una vacuna en términos de justicia y de equidad. En ese sentido, ¿qué papel juegan los Estados y qué papel juega la coordinación Estado-poder privado para que ese acceso a la vacuna sea realmente eficaz y equitativo? Es decir, los Estados deben velar por esa salud pública y es una obligación de los Estados procurar ese reparto equitativo y justo. Hay determinadas iniciativas para que esto sea así. Bueno, en Estados Unidos está la iniciativa Warp Speed, ellos son muy gráficos, ¿no? Velocidad del rayo, ¿no? Velocidad de la luz, para ejemplificar todo un mecanismo que es una asociación de varios departamentos federales y del sector privado para distribuir y desarrollar la vacuna. Pero en el ámbito europeo es muy interesante varios aspectos. En primer lugar, el fondo COVAX. El fondo COVAX fue impulsado como una de
la tercera pata, por decirlo así, de lo que se llama acelerador de acceso a herramientas de COVID. Y se impulsó por la Comisión Europea, por Francia y por la Organización Mundial de la Salud. Este fondo COVAX lo que recibe son aportaciones de filántropos, de estados, de fabricantes, de científicos, para asegurar que los países de renta baja y media también tengan acceso a la vacuna. Por lo tanto, hay una obligación ya no moral, porque la verdad es que el tema de la moralina puede existir y el tema de la ética también puede existir, pero hablamos de derecho, de si el Estado español en concreto, en el ámbito de la Unión Europea, debe participar o no de este tipo de fondos para asegurar ese acceso igualitario. Al margen de la negociación de Estado español y de Europa, en esa negociación de compra de la que podré hablar a lo mejor después de las vacunas por paquetes, estoy hablando de a nivel global facilitar ese acceso a la vacuna a los países de renta media y baja. ¿Por qué? Porque hay un aforismo que el propio Fondo COVAX ha hecho ya clásico, que es nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Con lo cual hay una obligación de que todo el mundo a nivel general tenga este acceso. Lo que ocurre es que este fondo plantea dos problemas. Primero, que son aportaciones voluntarias. Quien más ha aportado a este fondo es, para que nos hagamos una idea, Bill Gates y su esposa a través de su fundación. Luego, Europa ha aportado 500 millones. España, a través de Europa, ha aportado 50 millones. Pero este fondo plantea dos problemas principales. Uno, se está aportando menos de lo que se necesitaría para asegurar esa inmunidad de rebaño a nivel global, es decir, para que realmente, sobre todo los países del hemisferio sur, en muchos aspectos puedan acceder a la vacuna. Y luego, que nosotros seamos capaces de generar un fondo para que países sin poder de negociación tengan acceso a la vacuna, no evita que el precio de la vacuna sea, por ejemplo, absolutamente inaccesible. Y esto choca con otro tema que también quiero plantear y del que se ha hablado poco, que es el tema de las patentes. Lógicamente, el derecho de la patente está configurado como un premio tras una carrera, y se configura con un derecho de propiedad. Se podría pensar en otro tipo de configuración. De hecho, hay autores que consideran que debería ser más un premio administrativo y regularse por el derecho administrativo y no por el derecho privado y ser un derecho de propiedad. Pero lo cierto y verdad es que las farmacéuticas van a poder tener una patente de las vacunas que están fabricando. Es un derecho exclusivo. Y lo que critican algunos sectores, por ejemplo, la Organización de Médicos Sin Fronteras, es que todo esto del fondo COVAX no evita el problema principal, que es el tema de acceso real a la vacuna, por el tema de las patentes. De hecho, hay varios países, entre ellos India y algunos del hemisferio sur de África, que han pedido que se suspenda el derecho de patentes en todo este tema de la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que hay dos bloques diferenciados. Los países de Europa, y sobre todo del hemisferio norte, consideran que no hay que suspender el derecho de la patente. ¿Por qué? Pues porque hay un engranaje jurídico que permite, de alguna manera, salvar el escollo del derecho a la patente, y son los acuerdos de Doha. Los acuerdos de Doha permiten, o mejor dicho, permiten obligar al titular de una patente a hacer licencias obligatorias. De tal manera, esto ocurrió, por ejemplo, con la medicación contra la hepatitis C, de tal manera que los precios puedan ser mucho más accesibles. De tal manera, repito, que hay determinados países mucho más proclives a mantener el derecho de patentes y otros, como, repito, la India y otros países del hemisferio sur, que deciden o piden a la Organización Mundial de Comercio que elimine el derecho de patente en el ámbito de la vacuna contra el COVID. Y para terminar un poco este ámbito de la cooperación público-privada y las consecuencias, que luego podremos hablar, si nos da tiempo, José Ramón, de responsabilidad, claro, la vacuna tiene que llegar. Y tiene que llegar a través de un mecanismo de distribución justo y equitativo. Y aquí entramos en el ámbito de los canales de distribución. Todo el tema de contrato de distribución y quién participa en la cadena de suministro es un tema realmente importante también. Y de cómo los estados deben velar porque esa cadena de suministro sea una cadena efectiva. Y en esa efectividad es donde creo que puede jugar un papel muy importante el tema también de la responsabilidad de los estados en esta lucha. Y bueno, yo creo que poco más, ¿no? En esta primera aproximación, yo creo que tendremos tiempo para hablar más. Muchísimas gracias, Sagrario. Verdaderamente interesante. Yo a continuación iría un poco más allá, hablaría de un tema que es triste, descarnado y terrible, ¿no? El tema de las residencias. ¿Qué ha pasado en las residencias? Más de la mitad de los fallecidos en esta situación, este virus se ha producido en las residencias. Era un problema de salud, de patologías previas, se ha hecho todo lo que se podía hacer, tenían todos los medios. No sé, esto, Alfredo, quizá nos puedas comentar sobre esta situación. ¿Cómo lo ves tú, el tema de las residencias, Alfredo?
Bueno, este es un tema que me toca, ya he hablado varias veces de él, y es un tema triste, como dices, José Ramón, es un tema muy delicado. Yo, bueno, pues hice la tesis doctoral sobre teoría general de responsabilidad civil y luego aplicada a la responsabilidad de los administradores, y creé ahí, bueno, una pequeña sistemática de las omisiones, y yo creo que, bueno, pues siempre me toca este tema de las residencias porque hay que analizar si hay conductas que han sido omisivas y podrían haber hecho algo más por los ancianos. Y es un tema muy triste porque yo me he acercado muchas veces al tema de la responsabilidad civil en muchos ámbitos, a nivel teórico, a nivel práctico como abogado, y este es un tema especialmente doloroso. Y especialmente doloroso porque quizás durante la pandemia y el confinamiento hemos relativizado el valor de la vida. Y quizás si uno analiza un poco de historia y se sitúa, por ejemplo, en épocas de guerra, lo que hace la gente es apiñarse, ayudarse unos a otros, ¿no? Y durante el tema de la pandemia, del confinamiento, hemos hecho es salvarse. Cada uno ha tratado de salvarse, de buscarse la vida y de relativizar el dolor de otros o de fallecidos. Cuando uno habla con personas que han tenido problemas, que han perdido a alguien en una residencia, ahí es cuando uno ve la realidad tan dura como es. ¿Qué ha pasado en España? Hay problemas, como decías, de patología, claro. Estamos hablando de personas mayores, personas con problemas de demencia, con problemas muy severos oncológicos, personas con una esperanza de vida muy corta. Y entonces quizás pues ahí se busca una solución más rápida para evitar desatascar el gran problema que tienen los hospitales y se empieza a restringir el acceso de estas personas a el sistema sanitario público hospitalario. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues con datos hasta hoy, porque hoy han cambiado los datos. Hoy el Instituto Nacional de Estadística nos ha dado más de 19.000 muertos respecto a lo que hasta este momento estaban anotados. Por lo tanto, no tengo los datos actualizados a hoy. Hemos tenido la mitad de los fallecidos, más de la mitad, aproximadamente unos 24.000 fallecidos, son ancianos en residencias. En Madrid o en Cataluña superan el 50%, pero en regiones mucho más, donde la edad es mucho más elevada, como Castilla-La Mancha o Castilla y León, prácticamente se llega a 3/4 partes de los fallecidos. Casi el 75% de los fallecidos son ancianos. ¿Qué ha pasado? Nosotros no tenemos residencias medicalizadas. La asistencia de profesionales sanitarios se reduce, en el mejor de los casos, a un médico y a un tratamiento farmacológico. Pero no hay unas residencias sanitarias. La residencia es un lugar donde cuidar al anciano, pero ante cualquier problema patológico se le deriva a un hospital. Y para eso está la sanidad pública. Por lo tanto, esos tratamientos se los tiene que dar la sanidad pública y en el mejor de los casos, insisto, lo que tenemos son residencias con un médico y en cualquier caso tratamiento farmacológico. Pero no hay una residencia que tenga, por ejemplo, la posibilidad de realizar una placa. Y sin una placa ante un COVID es imposible detectar, por ejemplo, una neumonía bilateral, que era el gran problema en el cual se identificaba que había ya un problema respiratorio, en el cual había que darle tratamiento, un tratamiento antibiótico, incluso ingresarle o, en los peores casos, ingresarlo en la UCI. Bueno, ahí, una vez que se aprueba el estado de alarma, se dictan varias órdenes por parte de Sanidad. Pero en estas órdenes de 23 de marzo, por ejemplo, o de 3 de abril, perdón, 19 de marzo, 23 de marzo, no se contempla medicalizar esas residencias. Lo que se hace es dar competencias a las autoridades y que se empiecen a dar tratamientos, medicalizar, para poder solventar la cuestión. Pero no hay una orden de medicalizar. Tengamos en cuenta que estamos en mitad de marzo y hay la tensión en los hospitales, marzo y abril son terroríficos. Cuando se dicta el estado de alarma, ya hay rechazos en algunos hospitales a personas con determinadas dolencias. Hay gente a las que no se les ingresa en UCI. Y todavía estamos hablando de supuestos de inicio del estado de alarma. Hay algún caso documentado del 8 de marzo en el que ya se les rechaza el ingreso hospitalario. Del 8 de marzo, sin que todavía, ni siquiera aquí en Madrid, nos hubiesen ordenado no ir a la universidad. Bueno, hay resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo, ordenando, pero esto estamos hablando del mes de finales de abril, ordenando la medicalización, el tratamiento sanitario correcto, etcétera, dentro de las residencias. Pero no existe hasta ese momento una residencia medicalizada que pueda dar salida a este tipo de pacientes. Voy a recoger tres elementos que nos permitan documentar un poco los hechos y luego podemos hablar posteriormente de lo que ha pasado. Primero, la presidenta de la patronal de residencias, y esto ha sido muy ilustrativo porque se ha pasado por todas las televisiones durante el confinamiento, durante la primera ola, explicando los problemas que había. Y ella dice, por ejemplo, que aunque no existía
una orden específica y concreta, se ha producido un cribado en las residencias. Y eso determinaba que ya ni siquiera se les daba un servicio de transporte sanitario a un hospital. Ya en la propia residencia se producía este cribado. Ella dice, y esto me impactó mucho cuando yo lo vi y luego lo he leído, ella dice que su mejor momento durante la tramitación durante el estado de confinamiento fue cuando, después de 7 horas discutiendo con un hospital, le aceptaron un paciente, que luego terminó 2 meses después salvando la vida. Consiguió volver a la residencia y dice que fue uno de sus mejores momentos, pero que los momentos más tristes que ellos han vivido en la residencia es cuando llegaban los médicos y les daban el tratamiento para todos los pacientes que tenían sintomatología muy severa de COVID, porque claro, tampoco se hacían pruebas PCR, tampoco se identificaba si los síntomas eran propiamente de COVID. Lo que hacía era tratarlos mórbido. Es decir, los trataban con sencillamente tratamiento para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. No se les daba alternativa. Y esto es muy importante porque si había ancianos en una residencia que pudieran valerse por sí mismos, los ancianos podían salir, coger un taxi e irse al hospital. Si un anciano vivía solo o vivía con sus hijos, los hijos podían llevarlo al hospital, pero lo que no había era un desplazamiento de las residencias a los hospitales. Y esto fue generalizado, o al menos bastante habitual, en las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña. Para decir alguna cuestión, hay 2 informes, uno de la Patronal de las Residencias que comparecieron en la Comisión de Reconstrucción, donde ellos dicen expresamente que lo que ha fallado sencillamente es una descoordinación sociosanitario y que se ha privado a los ancianos de acceso a la sanidad universal. Se les ha denegado el acceso a los hospitales cuando venían de una residencia o el traslado hospitalario. Y en el mismo sentido, y con esto termino esta primera pregunta, el 3 de diciembre se ha publicado un informe de Amnistía Internacional en el que concluyen exactamente lo mismo. Lo que se ha producido es una privación del derecho a la salud, a la vida, y ha habido una discriminación por el alojamiento, por dónde estabas tú residiendo cuando se produce ese COVID. Y como no tienes capacidad para desplazarte por tus problemas mentales, por tus problemas de limitaciones físicas, tienes que soportar y tratar de llevarlo dentro de la residencia. Por ejemplo, y con esto concluyo esta primera pregunta, José Ramón, hay un testimonio en este informe de Amnistía Internacional en que la hija de un fallecido en una residencia habla con el médico y el médico lo único que le dice es que solo puede ponerle oxígeno a su padre y tratamiento paliativo hasta que el cuerpo aguante. Y eso es la salida que le dan a la hija y no trasladan a su padre a la residencia. Creo que esto es terrible en nuestra sociedad tan civilizada o tan avanzada como creemos que la tenemos. Muchas gracias Alfredo, porque vemos desde un punto de vista jurídico lo que todos directa e indirectamente conocemos como un verdadero drama y ese tratamiento desigual que nos hacías referencia. Creo que volveremos más adelante a hablar o preguntar sobre el tema de residencias. Retomando el tema de la coordinación, compatibilidad normativa europea, directivas. Antes, Carmen, nos comentabas el tema de la responsabilidad de productos defectuosos, la posible o necesaria modificación a tu juicio, que parece bastante evidente. ¿Tú crees que existe o puede hacerse extensible también igual responsabilidad del Estado en el caso de servicios defectuosos en la sanidad pública? Un poco también al hilo de lo que podía estar comentando Alfredo de alguna manera. Te pido también, por favor, concisión en la respuesta para que nos dé tiempo al debate. Muchas gracias. Intentaré ser breve. Vamos a ver, hay una realidad. La directiva es la que manda, la directiva del año 85374, y esta directiva va referida solo a productos defectuosos. Y es más, reitera, y así se ha dicho en varios informes que se han elaborado para analizar la incidencia práctica de la directiva, se ha señalado en múltiples ocasiones que los Estados solo pueden apartarse del régimen previsto cuando la directiva así lo elija. Y así lo hizo en España, así se había hecho anterior en Alemania, así se ha hecho en Luxemburgo. O sea, en productos defectuosos el Estado responde cuando se trate, o sea, se responde por el productor cuando se trate de eso, de medicamentos, alimentos, etc.
etcétera. Bueno, llegados a este punto hay una realidad. ¿Qué ocurre cuando hay servicios defectuosos? ¿Qué ocurre cuando realmente la directiva que solo afecta a productos tiene que aplicarse también a servicios defectuosos? Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2011 donde se ha declarado ya expresamente respecto del siguiente supuesto. Una intervención quirúrgica realizada en un centro hospitalario francés, un paciente sufre quemaduras por un producto defectuoso, es curioso, o sea, sufre los daños en la prestación del servicio, pero lo sufre porque el producto está defectuoso. Ante esta situación se presenta la reclamación, que al finalmente de la Corte se plantea cuestión prejudicial y se dice, ¿realmente podemos dar la misma cobertura que con la directiva de productos defectuosos cuando realmente estamos juzgando, en realidad estamos juzgando un servicio defectuoso? Bueno, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que los servicios defectuosos no están cubiertos por la directiva, no se encuentran dentro del contenido de la directiva, tan hermético, tan rígido y demás, pero tiene que reconocer, y así lo dice, que la existencia de normas nacionales que establecen la responsabilidad del prestador de servicios por el uso de productos defectuosos es compatible con la directiva. Es decir, la responsabilidad por servicios defectuosos no forma parte del contexto de la directiva del año 85, pero sí que entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que igual protección se traslade a otros contextos, como el de los servicios defectuosos, si así está contemplado en el derecho interno. En el derecho interno francés está contemplado en nuestro país también. Los artículos 147 a 149 de la Ley de Consumidores del año 2007 también establecen la responsabilidad por servicios defectuosos. En este caso, tanto la legislación francesa como la española, es cierto que según lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son compatibles con la tutela dispensada en materia de productos defectuosos porque así ha sido trasladado a los derechos internos. Dice, no afecta en ningún caso a la directiva, no es incompatible con la directiva, demos por bueno la protección que se otorga. Esto es una cuestión al margen de los productos, pero sí que es cierto que se entiende que se dispense igual protección. Creo que esta es la idea fundamental. Nos encontraremos, sí que es curioso y una salvedad más, sí que lo que también dice el Tribunal de Justicia de la Unión en esa sentencia del 2011 es que responderá el hospital en este caso frente a la persona perjudicada, frente al particular, responderá, pero que entiende además que el hospital ejercite las acciones pertinentes por producto defectuoso frente al fabricante que dispensó ese producto que se aplicó en el momento del ejercicio de prestar un servicio defectuoso. Con lo cual nos estamos encontrando que para uno existe directiva, para el otro no, pero que como no está dentro del marco de la directiva, que no permite que digamos cosas distintas ni otorguemos más, sí que permite el tribunal que se empiece a aplicar a supuestos de prestación de servicios defectuosos. Vale, muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Nos encontramos ahora con un verdadero reto a escala mundial, ¿no? En lo que nos toca aquí en España, pues como en otros muchos países, ¿no? Que es el proceso de distribución. Hablaba distribución de la vacuna, ¿no? El proceso en el que más va a intervenir pues una amalgama de cuestiones jurídicas, indudablemente, ¿no? No solo los contratos, sino toda la logística que acompaña a este enorme proceso que creo que hasta la fecha nunca ha realizado, ¿no? Aquí hay riesgos, no solamente riesgos por fraude o corruptelas, etcétera, ¿no? Y cómo se llega a todas estas personas, sino los posibles gaps en tratamientos de datos o la ruptura de la cadena del frío, etcétera. Yo me planteo, Sagrario, y permíteme que te lo lance. ¿Qué posibilidades tenemos de que se minoren, se minimicen estos riesgos? Las nuevas tecnologías, el blockchain, puede favorecer el que sean menores los riesgos. Va a cambiar, entiendo que de alguna manera, igual que ha cambiado tantas cosas esta desgracia de pandemia, pero va a cambiar también la red de distribución como consecuencia de este enorme esfuerzo logístico de distribución. ¿Cómo lo ves? Gracias, José Ramón. Vamos a ver, enlazando un poco con lo que decía Carmen, en realidad todo está bastante conectado porque nosotros como destinatarios
finales y al mismo tiempo implicados en la protección de esa salud pública, formamos una pieza clave para que realmente ganemos la batalla. Y para eso, insisto, tenemos que ser vacunados y conseguir la inmunidad de rebaño. Y para eso es absolutamente necesario que los estados se involucren en que se generen las vacunas y que lleguen las vacunas, como he explicado en la respuesta anterior. Y en este sentido hay un hecho claro. La Organización Mundial de la Salud calcula que un 60% de las vacunas que se fabrican se desperdician. Se desperdician por determinadas razones, o porque se rompe la cadena de frío efectivamente, o porque hay problemas de corruptelas, o porque hay mala praxis a la hora de utilizarlas, o porque hay realmente hackeos en el tema de datos, etc. No nos podemos permitir, hablo como Estado español, como Europa y como mundo, no nos podemos permitir que tras este esfuerzo titánico que se ha hecho, todo quede en agua de borrajas. Y entonces, en este sentido, creo que hay una obligación, desde el punto de vista de prestación de servicio, de obligación, de derecho administrativo, de Estado, también de que llegue la vacuna y que llegue la vacuna a través de mecanismos absolutamente eficaces. Estos riesgos existen, tan es así que hace poco, supongo que lo habrán visto en las noticias, se ha alertado, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha alertado de hackeos, de verdaderos hackeos en la primera distribución que se intentó hacer de la vacuna, ¿no? También Pfizer ha tenido que ralentizar su fabricación porque ha habido problemas en la cadena logística también relacionado con hackeos, ¿no? Entonces, realmente es un reto que, insisto, ahora no nos podemos permitir fallar. De tal manera que el servicio, desde el punto de vista que decía Carmen, ¿no? de un buen servicio, de responsabilidad por el servicio de las administraciones públicas, también está aquí. Tienen que lograr que esa distribución sea eficaz y equitativa y justa. ¿Qué podemos hacer o cómo minimizar ese riesgo? Hace poco leí un informe de un proyecto ganador de un premio en el Instituto de Massachusetts de Tecnología que hablaba del blockchain, ¿no? De la cadena de bloques precisamente como un instrumento para poder implementar en este tipo de cadenas logísticas. Y eso me abre muchísimas posibilidades. Primero, tener en cuenta que el desarrollo del Internet de las cosas y del tratamiento de Big Data me va a permitir utilizar realmente el blockchain de manera eficaz. Es decir, establecer una cadena de bloques en el que toda la información esté compartida por todos los nodos y los nodos pueden ser desde los estados hasta el distribuidor, hasta la aseguradora, es decir, hay un montón de partícipes en la cadena. De tal manera que, insisto, el blockchain puede ser un aliado absolutamente necesario para que esta trazabilidad del producto sea una trazabilidad real. El problema que se plantea, o creo, contestando a tu pregunta, José Ramón, de cómo va a ser la distribución pospandemia, hay un informe muy interesante de DHL que es realmente esclarecedor de la distribución prepandemia y pospandemia. Y si uno lee ese informe se da cuenta de que aparecen conceptos realmente interesantes, y es el concepto de red de distribución y de la cooperación privado-pública en la distribución pospandemia. Claro, esto nos ha hecho ver que dependemos muchísimo del sector privado, pero dependemos muchísimo no solo de China como gran distribuidor, sino que tenemos que aprender a diversificar nuestra distribución. Eso nos lleva a un concepto que es redistribución, pero a niveles que no se habían visto nunca. Y al mismo tiempo a conceptos tan interesantes como el principio de mutualización de riesgos y de responsabilidades. Cuando un Estado o la Unión Europea intenta hacer una trazabilidad del producto y establecer una cadena de suministro adecuada, en realidad lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que el conflicto de intereses entre distribuidor, Estado, comprador, aseguradora se convierte en una mutualización, porque tenemos un interés común. Esto, traducido al derecho, implica dar una vuelta completa a las redes de distribución y verlo desde la perspectiva de cuasi empresas. Y la responsabilidad de esa cuasi empresa en la prestación de un servicio y de un producto y cómo mutualizar o cómo hacer corresponsables a los partícipes de esa red. Y bueno, pues si nos da tiempo, pues hablaremos de esa corresponsabilidad de la red de suministro, que me parece que es un tema muy interesante. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Sagrario. Yo quiero volver al tema de residencias. La verdad es que ha sido un mazazo, todos lo sabemos, ¿no? Pero es un mazazo la elocuencia y la rotundidad también de las palabras de Alfredo, ¿no? Me quedo con la cosa de se están haciendo investigaciones judiciales, ha sido este terrible proceso de dejación, por decirlo eufemísticamente, con nuestros ancianos, nuestros mayores en residencias. ¿Hay paralelo en otros países? No sé, Alfredo, ¿cómo que nos puedes comentar al respecto, por favor? A ver, para hacer un análisis rápidamente,
hubo algunas denuncias, especialmente en Madrid, por parte de la Asociación de Protección de los Derechos de los Pacientes, defendiendo los intereses de familiares. Bueno, presentaron una denuncia en la Fiscalía para que investigara. La Fiscalía está dictando decretos de archivo de estas diligencias. Básicamente lo que dice la Fiscalía de Madrid, no tengo noticias de que en otras comunidades esté ocurriendo lo mismo, pero sí en Madrid. Lo que dicen es que los hechos no tienen relevancia penal. Y no tienen relevancia penal porque lo que dicen, las residencias han actuado en el marco de la posición de garante que tenían, porque han tenido que cumplir las directrices que se han dado en todo momento para derivar pacientes. Tuvieron que actuar bajo la situación de presión que existía, bajo la situación de escasos recursos, bajo la situación de fuerza mayor que se encontraron y por lo tanto no encontramos elementos suficientes para considerar que hay hechos con relevancia penal. Bueno, esto yo creo que exigiría una investigación más continuada. Evidentemente, el que la Fiscalía archive su diligencia no quiere decir que el juez vaya a archivar. Por tanto, lo que deja la opción a los particulares es tener que irse a juzgado de instrucción y presentar una denuncia o tener que abrir, en su caso, la vía civil. Lo que no me gusta son los argumentos de la Fiscalía, y esto ya lo he dicho varias veces. Doy dos argumentos que la Fiscalía da y que a mí no me parecen de recibo. Primero, cuando uno presenta una denuncia y la Fiscalía abre unas diligencias de investigación, las puede abrir de oficio, por cierto. La Fiscalía lo que no se puede hacer es archivarlas porque la denuncia no responde estrictamente a una puesta en comunicación de un delito. Entonces, lo que hace la Fiscalía es decir, como aquí nos indican personas en concreto y lo que se hace es denunciar a personas jurídicas, archivamos la denuncia porque las personas jurídicas no están en el Código Penal como responsables ante delito de lesiones o de homicidio. Como no hay responsabilidad de la persona jurídica en estos delitos, archivamos. No, lo que hay que hacer es investigar qué personas están detrás, quién pudo cometer negligencias y quiénes dieron y bajo qué justificación esas posibles directrices a las que se refiere la Fiscalía para evitar derivar pacientes a un hospital. Bueno, este sería uno de los elementos fundamentales. Yo quiero también traer un elemento aquí. En una valoración ética hay un sesgo de la omisión. Cuando nosotros valoramos conductas activas y omisivas, tendemos a valorar más negativamente una conducta activa lesiva que respecto de una conducta omisiva que ha evitado la lesión. Y hay un sesgo ético, psicológico, que nos hace a todos pensar en este sentido. Es decir, que está ligado a lo que se llama el sesgo del status quo, no tocar nada. Por lo tanto, el que omite, pues parece que hace menos daño que el que causa la acción correspondiente. Bueno, ¿qué han dicho nuestros tribunales hasta ahora con esta cuestión? Y luego te doy un par de pinceladas me has hablado de algunos estados de derecho extranjero. Bueno, nuestro Tribunal Supremo tiene una sentencia que es de 11 de marzo, pero que se publica durante el confinamiento. Yo no recuerdo otra sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad civil de residencias. La sentencia 171 del 2020. Lo que dice básicamente es la culpa es fundamento de responsabilidad civil extracontractual y contractual, bueno, ya lo sabíamos, la gestión de una residencia no es una actividad peligrosa, dice, salvo que se encuentre en una situación de peligro. Por lo tanto, no es peligrosa, salvo situación de peligro. Creo que cuando hay personas contagiadas que están sufriendo y que tienen la posibilidad de fallecer, hay una situación de peligro. Para que haya una responsabilidad de la residencia tiene que haber una deficiente prestación de los servicios. Bueno, hasta ahora con la Fiscalía y con el informe de la patronal lo que parece es que las residencias no tenían medios. No había EPIs, no había personal suficiente, no había medicación, había un exceso de enfermos respecto de sus posibilidades de tratamiento, etcétera, quitando el problema de la posible derivación. Y añade el Tribunal Supremo, solo cuando podemos imputar el resultado a un tercero, por ejemplo la residencia, podemos entrar a analizar la teoría de la pérdida de oportunidad. Es decir, ¿qué hubiese ocurrido de haber sido atendido ese anciano? ¿Cuánto tiempo hubiese podido vivir y, en su caso, ser indemnizado? El Tribunal Supremo absuelve en este caso que era por un infarto, pero sienta esta construcción jurídica de cara, yo creo, a lo que va a venir. Bueno, ¿ha habido fuerza mayor? Bueno, Mariano ya ha hecho alusión a la fuerza mayor. La fuerza mayor puede ser en un inicio, pero hay una sentencia que Mariano no ha citado y yo traigo aquí, porque es reciente, del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera de lo Contencioso, de 8 de octubre, y trato de ser breve, en la que determina que hubo un incumplimiento en la prestación del Estado porque no dotó a los profesionales de la salud de los medios precisos. Por lo tanto, si hay un incumplimiento y el Estado tenía que dotar de EPIs, por ejemplo, a los miembros de la residencia,
hay algo que ya no es la fuerza mayor, que ya se sale de la fuerza mayor en una determinada fecha. Puede que el 15 de marzo lo fuera, pero a finales de abril ya no lo había. Bueno, te doy un par de apuntes de derecho comparado. En Italia, la gente está demandando, está presentando demandas, pero no me consta que hubiese directrices de que las residencias no derivaran a pacientes a los hospitales. Donde se hacía el cribado eran los hospitales. Si las UCIs estaban saturadas, se optaba por quien tenía más posibilidades de supervivencia, pero no había cribado inicial. Y los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como siempre, hacen las cosas de otra manera, que no nos entra quizás a nosotros en nuestra tradición. Los Estados Unidos tienen declarados por casi la mitad de los estados que conforman los Estados Unidos, por ejemplo Nueva Jersey, por ejemplo Nueva York, por ejemplo Massachusetts, escudos de protección, de irresponsabilidad. Por tanto, lo que se crea en los Estados Unidos sencillamente son para creación de una protección de inmunidad para que los sanitarios y las residencias, siempre que no haya mala fe o una culpa grave, queden exonerados de responsabilidad civil ante la causación de daños por esa gestión urgente y un poco desmesurada que tienen que hacer de los servicios sanitarios. Pero ellos aprobaron una norma bajo su constitución. Yo dudo mucho de que aquí en España se pudiera aprobar una norma con esa naturaleza. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a ir rápido ya porque queremos dar paso a las preguntas que nos estáis haciendo los participantes. Recordad que lo podéis hacer a través de la pestaña de Zoom que pone preguntas y respuestas. A mí sí que me gustaría lanzarle a Carmen otra última cuestión relacionada con la centralización de las reclamaciones, ¿no? Es una decisión reciente de octubre del 2020. ¿Cómo ves esto? ¿Esto puede limitar los derechos individuales? ¿Cuál es tu visión, Carmen, por favor? Bueno, sí, vale, estaba viendo si tenía activado el micrófono. Vamos a ver, es una realidad que nuestro gobierno es consciente de las reclamaciones masivas que se están generando desde el comienzo de la pandemia. Es consciente también de que cada gobierno ha actuado de una manera distinta y que evidentemente puede haber múltiples demandas y reclamaciones de responsabilidad de la administración. Ante esta evidencia se han publicado en el BOE 19 resoluciones el día 22 de octubre, otra el 27 de octubre del Ministerio del Interior y la última de 24 de noviembre del Ministerio de Fomento, este último en relación con, bueno, ya sabemos entre sus competencias todo el tema del transporte aéreo, ferroviario y demás, multitud de posibilidades de demandas. En todas estas resoluciones de todos los ministerios se muestra un acuerdo suscrito entre cada uno de los ministerios del Gobierno de España con la Subsecretaría de Hacienda, que a través de su Secretaría General Técnica asumirá y gestionará todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial vía expediente. Se trata de resoluciones, exactamente de encomiendas que centralizan la gestión de las reclamaciones de responsabilidad que se interpongan contra el gobierno, contra el Estado en general, contra las administraciones por la gestión de la pandemia. Es curioso que en estas encomiendas de todos los ministerios, donde todo se centraliza en el Ministerio de Hacienda, en el apartado segundo de cada una de ellas se determine que las actividades del mandato se incluyan, entre otras, la elaboración de la propuesta de resolución y la notificación de la resolución a los interesados. Es decir, no va a ser el Ministerio de Fomento el que estudie sus reclamaciones, no va a ser el Ministerio de Interior, no va a ser el Ministerio de Sanidad. Sí que es cierto que los ministerios correspondientes informarán, pero sí que es cierto que quien va a centralizar todas estas reclamaciones es el Ministerio de Hacienda. Pues bien, también es curioso que en este caso, además de que asumen la propuesta de resolución, la notificación de resolución y el recurso potestativo de reposición, también se deja claro que el objetivo principal, y esto es a mí algo que me ha llamado poderosamente la atención, no es precisamente por temas de eficacia. Cuando se hacen unas encomiendas de un órgano a otro es para facilitar la gestión de cualquier tramitación. Y podría entenderse que ante esta avalancha masiva de reclamaciones de responsabilidad de la administración, bueno, pues que se centralice. Pero se centraliza generalmente por eficacia. Y con alguna finalidad más, a lo mejor. Bueno, pues en este caso la razón que se da es que se trata de valorar de forma global la incidencia presupuestaria y de la gestión de los citados procedimientos. Es decir,
Se trata de ver si las reclamaciones pueden herir mucho las arcas públicas, pueden o no vaciarlas, pueden... En definitiva, parece que el objetivo principal, en vez de ser tutelar los intereses de los particulares, dar eficacia a todos los procedimientos que se inician, a todos los expedientes de responsabilidad patrimonial que se inicien, en definitiva es, demos salida a todos y veamos en qué manera incide esto en los presupuestos y téngase en cuenta por el ministerio correspondiente. Yo creo que puede ser hasta peligroso, puede ser peligroso si no se marcan otros objetivos, si lo que se marca en definitiva es que las cuentas públicas no estén más dañadas de lo que ya están, y yo creo que podemos alejarnos de lo que es el principio de responsabilidad del Estado según el derecho europeo, donde además priman pues, principios de equivalencia y efectividad. En definitiva, yo creo que esto pone en riesgo lo que son los intereses de los particulares, la defensa de los intereses en materia de responsabilidad. Y no nos olvidemos, ya lo ha dicho la Unión Europea, bueno, lo ha dicho la Carta de Derechos Humanos, de Derechos de la Unión Europea, lo ha dicho también el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 168, el Estado es el que tiene la competencia en materia de salud. La Unión Europea solo complementará las políticas nacionales, pero sí que es cierto que el principio de responsabilidad que impera desde finales del siglo XX en el derecho europeo es un principio que está advirtiendo a todos los estados para que no se salgan del marco establecido. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. Voy rapidísimamente a hablar sobre una cuestión que quedaba en el tintero relacionada con las vacunas. Se está hablando, Sagrario, creo que estaba para ti, sobre la obligatoriedad de las vacunas, si pueden ser obligatorias o no. Parece que en la generalidad de los países se está diciendo que no van a ser obligatorias, pero en el otro lado de la moneda está el derecho, ¿no? Hay un verdadero derecho a la vacuna. Los estados deben garantizar, parece, es evidente, ¿no?, ese acceso justo, igualitario. ¿Qué consecuencias puede tener la responsabilidad, el incumplimiento de esto? Hay una responsabilidad y criterios de imputación. ¿Cómo se puede repartir esa responsabilidad en una, bueno, en una operación logística de tal magnitud? ¿Cómo lo ves, Sagrario? Pues muy rápido, José Ramón. Bueno, enlazando con lo que dice también Carmen, es que en el ámbito de la vacuna la cosa cambia un poco, porque vamos a ponernos en la piel de cualquier español que tiene ese acceso real, porque han hecho las cosas bien a nivel estatal, se ha hecho una buena cadena logística y nos llegan las vacunas. Podría no ser así y podríamos, pienso, reclamar al Estado porque no ha puesto todos los medios para que me llegue la vacuna en ese ámbito de la cadena de suministro y que tenga algún problema. Pero ya con la vacuna aquí, el problema se plantea en otros términos. Es decir, la vacuna es voluntaria y en el momento en el que la vacuna es voluntaria y sin meterme en ámbitos que no me competen, José Ramón, como es el tema del derecho constitucional, yo lo llevo un poco a mi terreno. Entonces, la vacuna es voluntaria. ¿Y qué ocurre si hay algún problema con esa vacuna? El Tribunal Supremo ha dejado en bastantes sentencias reconocido que cuando la vacunación es voluntaria, realmente el peso recae en la información. Es decir, cómo se ha dado la información sobre esa vacuna y es el tratamiento de esa información el que me va a permitir o no la vía de reclamación que tenga bien. Y ha utilizado lo que se conoce como teoría de la pérdida de oportunidad. Es decir, si yo no sé realmente toda la información respecto de qué es la vacuna y de qué realmente me va a proporcionar la vacuna, es posible que yo pueda reclamar por esa teoría de la pérdida de oportunidad. Así, por ejemplo, se ha hecho en algunos casos como menores excluidos de campañas de vacunación por no estar en calendario vacunal obligatorio de la Comunidad de Madrid una determinada vacuna, ¿no? Entonces, el deber de información se torna absolutamente primordial, de tal manera que el Estado tiene una obligación que veremos todavía no lo sabemos, pero realmente veremos cómo cristaliza de esa información para que ese derecho a la vacuna, y no la obligación de vacunar, que ese derecho a la vacuna se pueda ejercer de manera adecuada por todos nosotros y no derive en esa reclamación. Y para terminar de manera muy rápida, son los responsables los estados del suministro de la vacuna, pero también es cierto que en el ámbito de la vacuna la negociación con las farmacéuticas ha llevado a que las farmacéuticas se exoneren de responsabilidad por las consecuencias derivadas adversas de la vacunación. Y los estados, también teniendo en cuenta que va a ir a sus arcas públicas, han aceptado, desde el punto de vista de la protección de la salud pública, ese coste en el ámbito de la posible reclamación de efectos. También es verdad que como pesa, al ser voluntaria,
todo el peso es en la información, el Tribunal Supremo ha dejado dicho también de manera muy clara que el deber de información no puede extenderse a algo genérico en términos de probabilidad hipotética, con lo cual hay que analizar muy bien cómo entraría en juego una hipotética reclamación por un efecto adverso contra el Estado español en virtud de esa exoneración de la fabricación por parte de Pfizer, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema está ahí, bueno, desde el punto de vista jurídico creo que merecería y merece un análisis muy exhaustivo, pero que es cierto que todo se enlaza. Tenemos el acceso a la vacuna, lo tienen que garantizar en términos de eficacia y de equidad, y una vez que tenemos la vacuna, la voluntariedad abre todo un camino de reclamación al Estado por esa exoneración de las farmacéuticas en la negociación que se ha hecho a nivel europeo y a nivel estatal, y bueno, veremos dónde nos lleva este recorrido. Muy interesante. Reconozco que, vamos, lo desconocía totalmente esa contratación exonerando responsabilidad a las farmacéuticas. Increíble, tremendo. Vale, oye, ya última pregunta dentro de las que teníamos más o menos habladas para tratar de temas. Alfredo, el derecho, el acceso a la asistencia hospitalaria, hemos visto las situaciones que nos describías. La vía penal parece compleja, ¿no? Hay otras posibilidades, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa en el caso de necesidad de UCI de 2 enfermos cuando solo hay una cama? ¿Hay conductas reprochables? ¿Cómo lo ves? Por favor, Alfredo, y te pido brevedad para que dé tiempo al debate. Gracias. Pues muy breve. Las residencias tienen posición de garante. Esto lo dice la propia Fiscalía en las diligencias de archivo. La posición de garante significa que la residencia tiene que tutelar unos determinados intereses, bien frente a una fuente de riesgo, frente a cualquier fuente de riesgo. En este caso, cuando un residente entra y queda bajo los auspicios de la dirección de la residencia, se le protege especialmente si tiene, por ejemplo, algún tipo de limitación, algún tipo de demencia, algún tipo de limitación física. Por tanto, igual que lo protegen los hijos o lo protege un cónyuge, cuando el residente entra a la residencia y no tiene capacidad para valerse por sí mismo, la residencia es la tuteladora, la que tiene que proteger los intereses de estos ancianos. Bien, para que no responda por el incumplimiento de estos deberes de tutela, porque no lo lleva al hospital, es porque existe un conflicto de deberes. Por tanto, el omitente está legitimado a no cumplir cuando hay un conflicto que exige cumplir uno o cumplir otro. ¿Qué 2 deberes entendemos aquí que había? 1, tutelar los intereses del anciano. 2, el cumplimiento de las órdenes de no derivación de los ancianos a los hospitales. Bueno, ante este conflicto, las residencias, en su inmensa mayoría, salvo algunas que pelearon, decidieron quedarse con los ancianos y en muchos casos, la mayoría de los que murieron, pues dejarlos en habitaciones separadas del resto, se les alimentaba, se les mantenía, pero al final eran cuidados paliativos hasta que fallecieron, sin hacerles pruebas. En algunos casos, pudiera haberse hecho una placa, una sencilla placa, le hubiesen dado un antibiótico y a lo mejor hubiese podido vivir. Bueno, había un conflicto. El problema del conflicto es que cuando tienes 2 deberes, el deber de solidaridad cesa ante el deber de tutela de otro interés jurídico más protegido, como puede ser la vida. Por lo tanto, la solidaridad es el deber que usted me impone para que la gente no encuentre saturadas las UCIs, el que sea más joven llegue y la UCI esté libre, frente al deber que yo tengo como residencia de tutelar la vida de mis residentes. Entonces, ese deber de solidaridad cede, porque tuve que cumplir, bueno, la obediencia de vida, que está tipificada en el Código Penal, exige que haya, me permite y por lo tanto la conducta será atípica si hay una infracción manifiesta, clara y determinante de un precepto legal. Y oiga, es que las directrices que se daban desde las consejerías de sanidad no estaban basadas en un precepto legal. No hay un precepto legal que legitimara esa no derivación de pacientes. Por tanto, eso se hizo para prevenir el shock en los hospitales, pero no hay un apartado, un precepto en ninguna norma legal, y yo creo que sería inconstitucional, que legitimara esta actuación. ¿Hay causa de justificación? Bueno, vamos al estado de necesidad. Porque claro, al final es lo que tú dices. Hay una UCI y hay 2 pacientes. La tenemos que dar al que más posibilidades de vida tiene. Bien, yo esto lo entiendo. Es que forma parte de las reglas de vida. Pero, ¿existe un conflicto entre vida y vida? ¿Y a quién se le presenta este conflicto? Este conflicto no se le presenta a la residencia, el conflicto se le presenta al hospital, al médico que tiene que dar cama a un residente, a uno de los pacientes. Pero la residencia solo tiene un deber, que es tutelar la vida de sus residentes, frente a otro deber que le imponen, que viola el ordenamiento, que es el de no derivarlos. Por tanto, ese conflicto de deberes entre vida y vida no se presenta en sede de residencia, sino en el hospital. Y lo que hicimos es obviar, no llegar al hospital para que aquello estuviese más desatascado. Por lo tanto, creo que hay un incumplimiento de las obligaciones de tutela, de guarda, de custodia, de garantía, de protección de las residencias respecto a los residentes cuando decidieron no derivarlos en cumplimiento de una orden que claramente no estaba basada en un precepto legal. Porque yo planteo,
el estado de necesidad requiere algunos elementos. Por ejemplo, la inminencia o, por ejemplo, el llamado requisito de subsidiariedad. Cuando se aplica el estado de necesidad es porque el que se aprovecha de él no tiene otro mecanismo. ¿Cómo lo sabíamos? En ese momento todas las UCIs estaban ocupadas, la urgencia estaba ocupada cuando a los residentes se les denegaba el acceso al hospital, hubo picos, por tanto hubo momentos en que no se les podía atender, pero hubo momentos que sí, era mucho mejor una orden donde no se les llevara y las residencias cumplieron. Por tanto, el requisito de subsidiariedad o la inminencia del mal que se trata de evitar con el estado de necesidad no se dan y no se pueden acreditar. Yo pregunto, ¿qué hubiese ocurrido si a un hijo se le hubiese ocurrido dejar a su padre en su casa y no llevarlo a un hospital cuando presenta síntomas de ahogamiento? ¿Qué hubiésemos dicho? Lo hubiésemos calificado de homicida por quedarse a su padre en su casa para no saturar los hospitales. Eso fue lo que ocurrió con los residentes. Las residencias dejaron a gente que se estaba ahogando y les dieron tratamientos paliativos para no llevarlos al hospital, siguiendo directrices que la propia Fiscalía reconoce. Creo que en una situación contraria, en un hogar propio, privado, eso hubiese llevado una investigación y posiblemente una acusación contra aquel familiar que hubiese actuado porque hubiese omitido los deberes de tutela de su padre. ¿Qué hemos hecho en esta sociedad? Mi pregunta es, ¿qué conciencia tenemos? ¿La vida ya no vale nada? ¿Hemos relativizado completamente la vida? ¿Hemos sacrificado unos intereses? ¿Qué vamos a hacer en favor de todos estos ancianos? Porque, claro, al final tendremos que indemnizar, pero indemnizar significa pagar a los que han quedado vivos. Pero por ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque creo que nuestra valoración de la vida y su sacrificio requiere algo más. Muchísimas gracias, Alfredo. De verdad que vamos mal de tiempo y tus palabras la verdad es que nos dejan a todos con muchas dudas, muchas cuestiones, muchas reflexiones. Nos llegan a lo más hondo y bueno, paso a preguntas de los asistentes, que agradezco además su participación. Nos pregunta María García San José que si no hubiera sido más correcto aplicar el uso del Estado de Derecho durante los meses de confinamiento domiciliario, y también en la misma línea Andrea Costa nos dice que si no se opina que la utilización de este estado de alarma podría crear un peligroso precedente que al permitir la suspensión nos dice de los derechos fundamentales y que es más fácil de aplicar porque no requiere la autorización previa del Congreso de los Diputados. ¿Quién se anima a responder a esta pregunta? Mariano, te veo sonreír, ¿te animas? Bueno, cómo no. No es algo que estemos descubriendo nosotros. Hasta ex magistrados del Tribunal Constitucional, que por lo tanto tienen en ese sentido más margen para hablar con plena libertad, han dicho que esto es un estado de excepción encubierto y realmente la última etapa en donde se ignora que son 15 días prorrogables por otros 15, etcétera, para sustituirlo por 6 meses y ya nos volveremos a ver por aquí, pues que alguien me cuente eso cómo se llama. José Ramón, una de las virtudes que tiene los propósitos de Hay Derecho, los estamos viendo en estos meses. Qué pena que no pueda tener esto mucha mayor difusión. La sociedad está absolutamente aletargada. Se ha aprovechado y se sigue aprovechando los reales decretos ley dictados para temas sanitarios, para así en la disposición adicional 18ª, escondidito, se modifican cosas tan importantes como el empadronamiento y se pone patas arriba el ordenamiento jurídico español por la puerta de atrás. Ya sé que más de uno podrá decir que lo del abuso del Real Decreto Ley es algo que venimos experimentando en nuestro país desde hace muchísimos años, pero no de una manera tan obscena. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo con, más que la pregunta de María José, esconde una afirmación. Es un estado de excepción buscado de propósito, solo que con la tapadera del estado de alarma. Así vale, se limitan los derechos fundamentales, que no es lo mismo que suspender. Vale. Muchas gracias, Marino. Si alguien más quiere apuntar al respecto, encantado. Pasamos a otra pregunta. ¿No? Pues mira, nos pregunta Marina González, que desde el punto de vista del criterio administrativista del deber jurídico de soportar un daño relativo a la responsabilidad civil de la Administración, ¿hasta qué punto puede alegarse este motivo? Nos pregunta Marina, si se demuestra que determinadas medidas que se hubieran adoptado causantes de un daño en concreto no cumplen eficazmente con el objetivo que habían sido creadas e incluso contradicen
expresamente otras medidas tomadas en el pasado, las cuales también se suponía que deberían surtir, pero no lo hicieron, un efecto determinado en la lucha contra el virus. ¿Qué pasa con este baile de medidas, con esta toma de decisiones? ¿Cómo veis desde un punto de vista de responsabilidad? ¿Quién se anima a responder? Carmen, ¿te veo con ganas? ¿Sí? Venga, ¿por qué no? Vamos a ver, pretender enmascarar todo lo que ha ocurrido bajo la fuerza mayor me parece que puede ser excesivo. La fuerza mayor es todo aquello que no se ha podido prever o que de haberse previsto no se podría haber evitado. Me parece que decir que todo aquello, teniendo en cuenta todo lo que nos ha contado Mariano Izquierdo al comienzo de la jornada, pues me parece que es un exceso, un exceso. Sí que habrá casos de fuerza mayor, sin duda, pero yo creo que en muchos habrá que juzgar si se pudieron hacer mejor las cosas o no, pero aún así, cuando estamos hablando de responsabilidad del Estado, no hay que olvidarse que el artículo 32.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público habla de una responsabilidad objetiva. Y tampoco hay que olvidarse que el principio de responsabilidad del Estado, cuando se incumple derecho europeo, y en este caso los Estados están obligados a prestar toda la asistencia sanitaria y la máxima diligencia, si aparece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, bueno, pues nos encontramos que realmente la culpa exigida según el principio de responsabilidad del Estado, el principio de la Unión Europea, se ha ido mitigando y se dice que cualquier actuación ilícita o ilegal puede ser suficiente para reclamar la responsabilidad del Estado. O sea que aunque nuestro derecho hable de responsabilidad objetiva, nuestro derecho interno, el derecho europeo cada vez está abriendo más vías para ir mucho más allá que ante la violación manifiesta, grave, culpa lata, etc. Si me permites, estoy viendo que José Eugenio Soriano, a quien le agradezco enormemente que nos acompañe en este acto, no hay nada mejor que tener un buen compañero, un catedrático de Derecho Administrativo, dice en las preguntas y respuestas, si me lo permites, Por favor. por aclarar una cosa, dice: el Tribunal Constitucional alemán aceptó que el estado de la ciencia pueda determinar la responsabilidad e incluso evitarla. Cierto. Es cierto que en Alemania existía una ley especial cuando llegó la normativa sobre productos defectuosos a raíz del caso de la talidomida, con lo cual, aunque la directiva es de máximos, lo que se ha dicho es que se respeta aquellas leyes especiales siempre que sean compatibles con la directiva. Bueno, pues se ha entendido que efectivamente, porque era una de las opciones, no nos olvidemos, el artículo 15 de la directiva sobre productos defectuosos nos dicen que los Estados miembros podrán establecer que se responde por los riesgos del desarrollo en medicamentos, y Alemania tenía un régimen especial sobre medicamentos, con lo cual es cierto, José Eugenio, en Alemania sí se admitió porque su ley especial así lo admitía previamente a la directiva. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias también a José Eugenio por efectivamente estas opiniones que nos traslada en la parte de preguntas y respuestas. Quiero citar también una opinión de Luis Osorio que nos dice que la Unión Europea debería también realizar análisis sobre la responsabilidad pública de los diferentes países integrantes en vista de las diferentes fases del COVID-19 en 2020, anteriores y presentes. Yo aquí también hago la reflexión de si debía haber habido criterios que aquí reclamamos como necesarios de homogeneización entre las 17 comunidades autónomas, comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, cuando la Unión Europea no tiene tampoco ningunos criterios ni se ha preocupado quizá en hacerlo, lo cual es llamativo, ¿no? Cuando estamos invocando a Europa para que nos ayude en tantas cosas financieramente, pues no nos preocupamos en exigirle también que ese comité de expertos que aquí, pues bueno, tenía una existencia dudosa en algunos casos, que no haya dictado unas normas homogeneizadoras para todos los estados de la Unión, o por lo menos consejos o como decimos abogados, de criterios orientativos, ¿no? Cuando menos. Pero bueno, voy a una pregunta que nos hace Elena Vicente. Sí, perdona, Carmen, ¿querías comentar algo al respecto? No, solamente reiterar lo que dice el 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la competencia de los Estados en materia de salud pública, en prevención y en asistencia sanitaria. La Unión solo complementará. Pero diremos más, que el Instituto de Derecho Europeo ha dado unas premisas
en mayo del 2020, donde lo único que hace es dar criterios de orientación a los estados, pero sin tener mayor capacidad, nada más que la de orientar y aconsejar. Responsabilidad no de los médicos, salvo por cuestiones graves, pero responsabilidad del Estado, sí. ¿Vale? José Ramón, una cosita, solo 30 segundos. Oh. Caed, por favor, todos en la cuenta de una cosa que ha dicho entre líneas Carmen Muñoz y que es interesantísima. Y es cómo hemos transpuesto la directiva comunitaria por etapas. Es decir, España llegaba tarde, casi nos sancionan. Sacan la directiva y España transpone 10 años después. Se comunica a Bruselas que ya está transpuesta. Año 94, Ley de Productos. Pero 5 años después se modifica la Ley 3092, la de la Administración Pública, para introducir como causa de exoneración el estado de la ciencia, los riesgos del desarrollo. Resultado, que en materia de medicamentos, el paciente de la medicina privada está tratado de forma más favorable que el paciente de la medicina pública. Y esto, que a mí no me parece precisamente inconstitucional, lo que sí es llamativo. Y nunca nos dieron explicaciones. Y mi pregunta sería, ¿se puede realmente transponer por etapas una directiva? Decir que en materia de medicamentos no es causa de exoneración el estado de la ciencia, año 94, pero luego el tío Paco con la rebaja 5 años después diciendo que en el sector público sí. Caed en la cuenta del dato de Carmen Muñoz, que es interesantísimo. Luego, la conclusión, como bien dices, cuando menos es llamativa, ¿no? El hecho de que exista un régimen distinto de responsabilidad en el sistema sanitario privado que en los hospitales públicos. La verdad es que es cuando menos llamativo y la conclusión parece palmaria, ¿no? Evidente. Voy a abordar otra pregunta que nos hace Elena Vicente. Muchas gracias, Elena. Al hilo también de lo que comentaba Alfredo sobre la denegación del acceso a la asistencia sanitaria, las residencias como lugar, como foro en el que sede, en el que se había tomado esas decisiones. Nos dice también una cuestión adicional, Elena, ¿no? Dice, ¿se podría vincular con las instrucciones dadas al objeto de autorizar enterramientos, ojo, para los certificados de defunción que fueron emitidos por los médicos de familia, en muchas ocasiones a distancia? No sé, es una pregunta, la verdad es que no, es una cuestión adicional, ¿no? sobre lo que estábamos viendo de esas instrucciones que se habían adoptado por parte de determinadas consejerías, ¿no? No sé si, Alfredo, en esto quieres opinar al respecto, aunque no es estrictamente sobre lo que estabas comentando. Bueno, cojo la pregunta entera que ha hecho Elena, que es cómo articular la responsabilidad, porque ella también ve problemas con la posible responsabilidad penal, porque vamos a imputarle un delito a un director de una residencia cuando estaba cumpliendo teóricamente esas órdenes de no derivación. Bueno, yo creo que hay 3 mecanismos para poder perseguir una indemnización. La pregunta es si con esto es suficiente. Un primer mecanismo es el que nos da la regulación del estado de alarma, que determina que quienes sufran daños o perjuicios como consecuencia de la aplicación de las medidas del estado de alarma tendrán derecho a ser indemnizados, el artículo 3. Este sería un mecanismo y esto entraría dentro de la legitimación del Estado para acordar estas indemnizaciones, estas compensaciones, como quisiéramos. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una regulación de la indemnización de las víctimas de delitos cuando el responsable del delito es insolvente. Por tanto, alguien que sufre una violación, alguien que sufre un homicidio, puede ser indemnizado por este fondo. Entonces, quizás haya que crear un fondo también por parte del Estado, no sé si ahora o cuándo, pero en algún momento habrá que crearlo. Por cierto, quisiera recordar que la responsabilidad patrimonial tiene un plazo de prescripción de 1 año, con lo cual cada uno tendrá que ver cómo articula sus acciones. Y que en el caso de las residencias ya veríamos si lo podríamos llevar por extracontractual, por contractual, por tanto estaríamos en 1,5. Claro, el contractual aquí es complicado, porque lo que haces es cumplir una orden que viene de la administración pública. Segunda vía para indemnizar. La segunda vía nos la da el propio Código Penal, y es que cuando te acoges a un estado de necesidad, el beneficiado del estado de necesidad, aquel al que le diste la UCI en su momento, o aquel que evitó el shock de los hospitales, tendría que indemnizarte por el beneficio que él mismo obtiene, que es a lo mejor salvar la vida. Y lo que dice el 118, primero tercero, es que cuando ha intervenido se ha ayudado o se ha beneficiado la mayoría de una población o ha habido asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará en su caso la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales. Por tanto, tiene que haber una regulación de cómo reparar este daño. Lo obliga la regulación del estado de alarma y lo obliga el propio Código Penal. Así que el Gobierno en algún momento tendrá que actuar. Y la tercera vía, porque yo creo que esto hay que analizarlo y verlo, sin ir a la vía penal. En la vía civil, yo creo que las residencias
han incumplido el deber de garante que tenían hasta sus últimas consecuencias. Y creo que las residencias hay que analizarse civilmente, para no ir a una vía penal, sin perjuicio de las investigaciones que deberían realizarse. Creo que se puede articular una demanda para reclamar a una residencia, no es un consejo, que nadie me venga luego a pedir a mi responsabilidad si la demanda es desestimada, pero creo que es una vía que hay que estudiar. Si se puede probar que la residencia paró, detuvo, no llevó a cabo el traslado del residente, aunque le denegaran el acceso y el transporte, siempre probando que, habiéndolo llevado, se le hubiese podido atender en aquellos momentos. Por lo tanto, la teoría de la oportunidad nos pudiese dar algún tipo de solución y algún tipo de indemnización. Pero vuelvo a insistir, creo que esto no es suficiente para paliar el daño, no solo que hemos hecho permitiendo esto, sino que nos hemos hecho como sociedad. Porque creo que la responsabilidad civil, aquí por eso la defiendo, puede cumplir una función preventiva. Esto ya ha ocurrido, no quiero que jamás vuelva a ocurrir, que volvamos a tratar a la gente como se les ha tratado y por lo tanto que demos soluciones. Muchas gracias y perdón por la extensión, José Ramón. No, muchas gracias, Alfredo. Vamos a intentar dar cabida a todas las preguntas, que está muy animado el chat. Antes de ello, dirigirme a Cristóbal, no he podido responderle, pero bueno, por las palabras que nos dedican en el chat a los panelistas, muchas gracias. Y bueno, pues efectivamente, este es el objetivo de la Fundación Hay Derecho, ¿no? A mí me gustaría introducir dos cuestiones muy rápidos. Estábamos comentando antes, lo decía Sagrario, sobre la corresponsabilidad en el tema de la distribución de la vacuna y la exoneración de responsabilidad de las farmacéuticas. No sé si nos podrías comentar un poquito más, Sagrario, al respecto, esta singularidad en este tratamiento de la responsabilidad. Sí, vamos a ver. En realidad, la expresión no es adecuada, porque en realidad lo que se está negociando es una indemnización a las farmacéuticas sin que por ley puedan ellas dejar de ser responsables. Es decir, ellas siguen siendo responsables porque hay un problema de producto y por lo tanto siguen siendo responsables, pero se está negociando con los países esa indemnización a las farmacéuticas por parte de los países. Con lo cual, la estructura, desde el punto de vista de quién soporta ese riesgo, se deriva a los estados, en definitiva, pero el titular de esa responsabilidad no varía, siguen siendo las farmacéuticas, precisamente por lo que has puesto también, Carmen Muñoz. Pero es muy interesante, y es muy interesante, al menos en la parte que yo he podido estudiar o lo que realmente me está llevando a mí a todo este tema de las cadenas de distribución, es que todo esto deriva, desde mi perspectiva, en una reformulación importante de las responsabilidades y de esa corresponsabilidad en el ámbito de la llamada mutualización de riesgos. Esto requiere que administrativistas, privatistas, demos una vuelta a cómo se va a desarrollar todo el tema de la prestación de servicios y de la distribución de productos, especialmente tan sensibles como pueden ser los medicamentos y las vacunas, y con esa corresponsabilidad. La estructura jurídica ahora mismo es la misma, insisto, porque quien responde es el productor, en este caso Pfizer o quien sea, pero esa indemnización pactada en virtud de ese interés público que soporta el Estado español, en este caso, o Argentina, creo que ha sido el primero que de manera más clara ha firmado con las farmacéuticas esa indemnización, pues está ahí. Se preguntó a Salvador Illa hace muy pocos días sobre este tema. Salvador Illa lo único que dijo es que esto se negocia en Europa. No es verdad. En Europa lo que se negocia son los acuerdos de adquisición para cada estado, para que los estados miembros no compren por su cuenta las cosas. Entonces las vacunas se van a comprar de manera ordenada a través de acuerdos que se llaman de adquisición preferente. Pero si nos vamos al artículo 6 del documento en el que se hace esto, queda claramente y es absolutamente claro que la responsabilidad de la distribución es de los estados y que los estados realizarán en el ámbito que consideren la llamada exoneración de las farmacéuticas. Con lo cual yo creo que es un tema muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Sagrario. Una pregunta más de un espectador no identificado, espectador anónimo, pero muchas gracias también por seguirnos. Nos dice, ¿consideran los ponentes que haya una call to action para los juristas o la sociedad civil en general en la situación actual? ¿Quién quiere responder? Mariano, esta es tuya, yo creo. No, me parece me parece que no es mía, es una conclusión de todos y para todos, y muy propia de Hay Derecho. Esto no puede ser este letargo en el que nos encontramos como sociedad. Insisto no es una mera metáfora.
Se deja pasar, han pasado muchos meses, nos olvidamos de los datos de febrero, de marzo, los de abril también, ya estamos solamente en los de los últimos dos meses, nos suena pues a historia remota, aquello de los últimos fines de semana de febrero, y cuanto más se prolongue, más letargo hay. Cuanto más dormimos, más ganas tenemos de seguir durmiendo. Sí. ¿Alguna call to action? Pues no lo sé, ciertamente, pero no estaría mal que a alguien se le ocurriera. Su pequeña aportación está haciendo ahí derecho, desde luego. Muchas gracias, Mariano. Eduardo Camacho, creo que a raíz de un comentario anterior, nos dice si con ello se determina la nulidad de los reales decretos según varias sentencias del Tribunal Supremo a la tercera por omisión del preceptivo trámite. Creo que hace referencia a la omisión del trámite de la consulta al Consejo de Estado. Si alguien quiere hacer alguna observación al respecto. No lo sé, no me atrevo. Es una cuestión añadida, ¿no? Celso Mazón nos dice, buenas tardes, existiendo recursos en las UCIs en comunidades autónomas vecinas a las de Madrid, en plena fase 1 de la pandemia no se efectuaron los traslados de enfermos. ¿No se trataría de una discriminación del enfermo en razón de su comunidad de origen? Alfredo, ¿cómo lo ves? No, lo veo clarísimo. Creo que Celso tiene toda la razón. Es ese requisito de subsidiariedad del que yo he hablado. Cuando se aplica el estado de necesidad en sede hospitalaria, no en sede de residencia, es porque no hay otras opciones. Por lo tanto, si había una opción de traslado que no llegamos a ver ni siquiera porque no se les trasladó, había que llevarlos a Toledo, llevarlos a Segovia o llevarlos a León, donde fuera, porque el Estado es único, la Constitución es única, por lo tanto, tenemos que proteger con todos nuestros medios y solo aplicamos el requisito de subsidiariedad cuando no existe ningún otro instrumento posible y tenemos que optar entre un enfermo y otro. Pero es que aquí ni siquiera se dio esa posibilidad. Por eso digo que sí que hay una responsabilidad, porque no se aplicó una regla de subsidiariedad, es que lo que se hizo es taponar el shock hospitalario en las residencias. Se las utilizó de barrera de contención. Esta expresión no es mía, es de la patronal de las residencias en sede parlamentaria. Fueron barrera de contención para no llevar hospitales y no afectar a este tema de las comunidades autónomas y su delimitación competencial. Creo, sinceramente, que es un argumento más en favor de reconocer un derecho o una legitimación a los familiares a ser indemnizados. Vale. Hay una cuestión adicional que queríamos comentar y que al principio del debate, porque estamos ya casi, bueno, estamos fuera de tiempo, pero me dicen que 3 minutos más, que es la falta de transparencia en la toma de decisiones, en la acción de gobierno por distintas administraciones públicas y que es un tema que bueno, pues preocupa ciertamente, pero además también el aprovechar la legislación extraordinaria para introducir normas que nada tenían que ver con la situación de pandemia. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Solamente que esta mañana he oído en la radio que ya ha habido 25 amonestaciones hechas por el Consejo de Transparencia, ¿no? Ante preguntas hechas repetidamente al gobierno y que no ha aportado la información debida. 25. Y eso que es un organismo, entiendo que bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia. No. Vale, pues yo creo que esto es predicable para varias administraciones públicas, no solamente al gobierno del Estado, sino por desgracia para otras administraciones, ¿no? De nivel autonómico o municipal. Carmen, sí, por favor. Una última pregunta. Estoy viendo, además de la cordial enhorabuena de José Eugenio Soriano, que agradezco, Ángeles nos pregunta, ¿sería posible que desde las asociaciones de consumidores y usuarios se plantease una demanda o querella que pudiera beneficiar y de paso ahorrar costes judiciales? Bueno, ahí lo dice el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si para un supuesto contempla las acciones colectivas, precisamente es para las reclamaciones de consumidores y usuarios. Es una regulación expresa, pero además ahora ya contamos con una directiva para la que tenemos 2 años de transposición desde este verano, con lo cual, bueno, ¿es posible con la Ley de Enjuiciamiento en la mano? Y estoy convencida de que sí, es para el primer supuesto para el que se ha planteado en la Ley de Enjuiciamiento y ahora el acompañamiento de la directiva donde se concretan otros aspectos. El reducido ámbito de la acción colectiva en la Ley de Enjuiciamiento es precisamente Sí, el de consumidores y usuarios. Bueno, pues si queréis alguna intervención más, estamos totalmente fuera de tiempo, pero creo que el debate ha sido interesante también, las aportaciones de todos nuestros
participantes, asistentes, a los que les agradezco. Recordad también que se puede ver y lo difundiremos a través de YouTube, como decía. Creo que el nivel de las participaciones, porque no solo ponencias, ha sido extremadamente alto y la verdad es que yo me voy con una sensación de misión de deber cumplido, pero con una preocupación y una desazón, y disculpar que lo comparta con todos vosotros, pues alta, ¿no? Alta porque creo que está más que justificado que sean jornadas de este tipo, que esta sociedad adormecida o anestesiada, no sé cuáles son los términos que utilizaba Mariano, pues que hay que mantener el espíritu crítico, evidentemente, hay que defender el Estado de Derecho, y esa es una de las misiones también que tiene nuestra fundación. Creo que dará para más jornadas, porque por desgracia esto no se ha terminado, ni mucho menos, y el estado de nuestro ordenamiento jurídico después de casi un año de legislación extraordinaria, pues está un poco hecho unos zorros, si me permitís la expresión. No sé si alguien quiere intervenir para terminar o para concluir. Tenéis la posibilidad, la palabra, y por mi parte, pues sin más, daros las gracias en nombre de todos los asistentes, en nombre de la Fundación Hay Derecho. Enhorabuena por vuestras intervenciones y por vuestra participación, y yo creo que haremos una edición pronto, creo. Así que nada, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos vean también en el canal YouTube. Hasta luego. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, José Ramón. Bueno, chicos. Adiós, Sandra. Adiós, adiós. Adiós, Mariano. Voy a no mandar mensajitos, ¿no?